Bueno, ahora sí, muy buenas noches. Hoy es nuestra penúltima sesión, cuyo título son las buenas prácticas en la intervención comunitaria. Tanto mi persona como José Luis estamos agradecidos de que ustedes hayan podido llegar hasta el día de hoy. Ya estamos a puertas de terminar este curso que inició como una aventura, no sabíamos que iba a tener tan buena acogida de parte de ustedes y esto nos anima a que tal vez podamos realizar nuevas ediciones más amplias, más completas, con otras novedades y herramientas para ustedes. Si bien es cierto, hoy José Luis no va a poder acompañarnos activamente porque tiene una actividad, no obstante, él está muy atento a sus comentarios, a las preguntas que podrían realizar y también tenido tomado todas las precauciones para presentar la sesión de hoy, ¿no? Bueno, antes de iniciar y de comenzar como tal esta penúltima sesión, yo quisiera iniciar con una reflexión. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Les presento el objetivo de la sesión. Como ya hemos hablado de las diferentes herramientas, tanto a nivel de formulación del problema, bueno, de la identificación del problema, la formulación y la intervención, vamos ahora a presentar intervenciones ejecutadas, ¿no? Considerando la problemática social, la caracterización de la población, marco lógico, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Las intervenciones van a estar centradas en las que hemos hecho tanto José Luis y mi persona, ¿no? José Luis va a mencionar un poco sobre pubertad saludable, que fue su tema de tesis, con que él actualmente ya es magíster. En persona es una intervención, obviamente un poco a menor escala, que realicé en las comunidades nativas del Manu, bueno, específicamente en una institución educativa donde acoge estudiantes indígenas del Parque Nacional del Manu, que es un poquito más pequeño, ¿no? Pero que también tiene una incidencia importante en la prevención de la violencia sexual. Entonces voy a presentarles, como bien les comenté, eh, José Luis no nos va a poder acompañar activamente en esta sesión, pero eso no quiere decir que él no va a presentarlo, ¿no? Él de una u otra manera se ha hecho presente por otros medios. Entonces, a continuación yo les voy a proyectar, un momento, les voy a proyectar Buenas tardes, a colegas. ver un Perdón. ratito, ya está, voy a proyectar la pantalla para que puedan escuchar a José Luis, compartir sonido, aquí está, a ver un momento voy a poner pantalla completa, dejar de compartir, otra vez compartir sonido. Y bueno, les presento el primer proyecto. Tengo derecho a una pubertad saludable a cargo de Magíster José Luis Pérez. Así que, si bien es cierto, esto es un video que José Luis ha elaborado con anticipación para hacerse presente en esta sesión, voy a estar atenta a las dudas, consultas. Pueden dejar todas sus dudas, consultas en los chats para que yo pueda absolverlos al final, ¿no? Un poquito haciendo recuento dentro de este proyecto de educación sexual integral para pobres, también formó parte de la primera edición Angélica, que creo que ahorita no se encuentra, pero que es nuestra delegada, que también apoyó a este proyecto y tuviera luces, ¿no? Y comenzara su recorrido a través de 3 años en municipio, ¿no? Que fue un espacio muy acogedor para muchos psicólogos que también trabajamos bajo el enfoque de género, de derechos sexuales y reproductivos y de diversidad. Así que, atentos. Muy buenas tardes, colegas, perdón, noches. Les saluda José Mireles nuevamente, docente del curso de Introducción a la Labor de Campo en el ámbito comunitario. Y el día de hoy, por motivos laborales, me encuentro dictando esta parte de la clase de forma sincrónica. Como parte de la sesión 5, el día de hoy vamos a hablar acerca de buenas prácticas en intervenciones comunitarias y por motivos de esta sesión vengo a traerles un poco de reflexiones acerca de una de las intervenciones que más han marcado mi carrera como psicólogo comunitario, como especialista en proyectos sociales. Este viene a ser el proyecto de educación sexual integral. Tengo derecho a una pubertad saludable. Entonces vamos allá. Acá les estoy dejando el enlace de lo que viene a ser
mi tesis de maestría en lo que viene a ser el programa de política social con mención en gestión de proyectos sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde yo luego de, digamos, 7 años, 8 años, mejor dicho, de estar realizando este proyecto, de haber estado ejecutando este proyecto de forma personal con otros colegas, pues decidí obtener las representaciones sociales de participantes de este proyecto, es decir, de púberes, en este caso mujeres púberes, llegué a obtener estas reflexiones. Sin embargo, el día de hoy vamos a centrarnos en un primer momento en el proyecto como tal y en un segundo momento en los hallazgos que se encontraron en este espacio. Bien, pero ¿qué viene a ser un proyecto de educación sexual integral para púberes? O mejor dicho, ¿por qué realizar un proyecto de educación sexual integral para púberes? ¿Qué es lo que sucede aquí? La realidad problemática, pues, nos dice que hay 3 factores por los cuales es necesario ejecutar proyectos de educación sexual integral en la etapa de la pubertad. Primero, porque se tiene muy poco conocimiento sobre esta etapa de vida. Se sabe que existe, pero más se identifica como una etapa de transición que se cruza sin embargo, es una etapa y tiene una temporalidad en este caso, en donde va a haber una serie de eventos que de alguna forma van a influir en la vida de la persona. En un segundo momento, el bajo nivel de conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos, ya que cuando se habla acerca de proyectos de educación sexual integral, muchas veces sucede que estos proyectos van dirigidos hacia la población adolescente desde tercer año de secundaria en adelante. Sin embargo, no caemos en cuenta que estos adolescentes, ¿no? Esta famosa etapa problemática que muchas veces se estigmatiza la adolescencia como tal, viene como consecuencia de una pubertad en donde no se ha recibido información adecuada, verídica, concreta, y que de alguna forma ha impedido que se pueda llegar a la siguiente etapa con seguridad, con autonomía y con conocimiento. Y en un tercer momento, el bajo nivel de apertura para trabajar temas de sexualidad por parte de los adultos cercanos, que es, digamos, un común denominador en nuestra sociedad para lo que viene a ser sexualidad en general. No olvidemos que, si bien es cierto, existen lineamientos de educación sexual integral para trabajar sexualidad en todos los niveles educativos, y que también existen estrategias eh, dentro de lo que viene a ser el sector salud para trabajar temas de sexualidad. Pues estas intervenciones, tanto en educación como en salud, suelen enfocarse en la población adolescente y pues se termina dejando a los púberes de lado. Pero hablando del proyecto Tengo Derecho a una Pubertad Saludable, pues este proyecto nace en el año 2015 como parte de un trabajo de, de investigación en el curso de Psicología Evolutiva 2, que por mi parte yo lo llevé en mi último año de carrera, lo aguanté en ese entonces porque fue mi trauma personal, fue mi momento canónico, no Evolutiva 2, sino Evolutiva 1, que me costó pasarlo por temas muy, muy personales y toda esa cuestión, y ya en Evolutiva 2 yo ya me fui a mis anchas porque eran temas que ya me interesaban a partir de lo que viene a ser adolescencia, pubertad, ¿no? Adultez, entre otras etapas ya más adelantadas.
Fue ahí como llegamos a trabajar en conjunto con otros colegas, Andrés Patiño, Antonella Napán, Giuseppe Grimani, psicólogos hoy en día, esta propuesta de proyecto de sexualidad. Y pues por consenso llegamos a orientarlo hacia estudiantes de primero y segundo de secundaria, justo con la misma justificación, que la mayoría de proyectos de sexualidad se trabajaban con estudiantes de tercero, cuarto y quinto, lo cual no está mal, pero no significa que por trabajar con un grupo etario se tenga que dejar de lado al resto. Fue ahí que en el año 2015 llegamos a hacer 2 ejecuciones de este proyecto. El proyecto tuvo un piloto de 2 sesiones en un primer momento, como parte del curso que se trabajó esta propuesta, pero luego decidimos ampliar este proyecto como una acción ya más personal por parte de los colegas que fundamos este proyecto. Llegamos a convocar voluntarias, llegamos a tener 3 voluntarias en ese momento, ya que llegamos a trabajar 12 sesiones eh, con 2 aulas en un colegio en el distrito de San Martín de Porres. De hecho, nuestra delegada Angélica Pizarro fue una de las voluntarias en ese entonces y ella también aportó mucho en el desarrollo del proyecto. Luego, por los años 2016, 2017 y 2018, llegamos a ejecutar esta propuesta en instituciones educativas del distrito de Caraballo como parte de mi labor como psicólogo en la gerencia de salud y gestión alimentaria. En este caso, en el año 2016 trabajamos con 5 colegios, un aula en cada colegio, con estudiantes de sexto grado de primaria y primer año de secundaria. En el año 2017 llegamos a trabajar una, una primera una primera ejecución en 3 instituciones educativas, tanto en primero y segundo de secundaria, una segunda ejecución dirigida a los miembros del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes en Caraballo, y una tercera ejecución de 8 sesiones, una versión ya más corta de la versión original, en una institución educativa también, tanto en primer y segundo año, ¿no? En este caso tuvimos estas acciones y en el año 2018 pues tuvimos una ejecución de 12 sesiones en una institución educativa en el distrito de Caraballo también, en 2 aulas. Allá por el 2019 también se realizó una ejecución de 12 sesiones, también en Caraballo, en una institución educativa. Sin embargo, de estas 4 yo tengo más información de las 3 primeras, ya que como yo estuve a cargo durante esos 3 años del servicio, pues ahí, digamos, tengo más información de la data que se ha trabajado con los mismos participantes. Todas estas ejecuciones en la municipal, a partir de la labor que hemos tenido con varios colegas en la municipalidad de Caraballo, se ha realizado con equipos de trabajo amplios. Un coordinador o coordinadora de proyecto, usualmente coordinadora mujer, facilitadores de cada una de las aulas, mínimo era un equipo de 2 facilitadores por aulas. Siempre teníamos un monitor que era o un practicante regular del servicio de psicología o bien un ex facilitador o facilitadora que ha dictado el proyecto en una anterior ocasión. Entonces teníamos equipos, sin mentirles, de 15 personas, de 17 personas o de 10 personas, dependiendo también de cuántas aulas eran las que nosotros íbamos interviniendo. Y en el año 2021 fue la ejecución más reciente, en el mes de octubre,
donde llegamos a ejecutar 5 sesiones, ¿no? Una versión más corta en modalidad remota por el mismo contexto de pandemia, con educadoras de pares de un centro materno infantil en Comas. En este caso, ahí nosotros también llegamos a contar con un equipo de trabajo, el cual voy a mencionar luego, y pues las sesiones tenían una estructura un tanto diferente a las sesiones de taller que se trabajaban en las versiones anteriores. Pero también va a ser necesario hablar nuevamente de los enfoques transversales que se utilizaron específicamente en este proyecto. Se trabajó con el enfoque de género, se trabajó con el enfoque de diversidad, se trabajó con el enfoque intercultural, por el mismo hecho que habían participantes de nacionalidad venezolana en este caso, y que de alguna forma también permitía una integración cultural con las mismas participantes peruanas que estaban en el proyecto. También un enfoque de derechos sexuales y reproductivos, que era obviamente necesario por la naturaleza del proyecto. Enfoques de salvaguarda y protección por el mismo hecho que eran menores de edad, por el mismo hecho de que nosotros éramos quienes estábamos brindando este tipo de fortalecimiento de capacidades y teníamos que mejor dicho, asegurar que el cumplimiento de los estándares éticos y de seguridad también. Un enfoque de educadoras de pares, donde la información no se quedaba con las mismas participantes, sino que permitía de que esta información ellas pudieran replicarlas en su rol como educadoras de pares del centro materno infantil, o bien con sus familiares, con sus amigas del colegio, en otros espacios adicionales. Y finalmente, el enfoque de justicia intergeneracional, ya que aquí nosotros lo que buscábamos era que las púberes pudieran obtener el protagonismo de la información que se trabajaba o que se trabajó, mejor dicho, durante la ejecución del proyecto. En cuanto a la estructura del proyecto, nosotros, como les mencioné, teníamos una versión extensa de 12 sesiones, la cual contaba con 3 módulos específicos. Un primer módulo de cambios puberales, un segundo módulo de derechos sexuales y reproductivos y un tercer módulo de educadoras de pares. La cantidad de sesiones varía según digamos, la longitud del proyecto. Sin embargo, los módulos no cambian. En este caso, en el primer módulo, que viene a ser los cambios puberales, nosotros para esta última versión trabajamos 2 sesiones. En un primer momento se trabajaron las temáticas de diferencias físicas y biológicas, ¿no? Lo que vienen a ser los cambios físicos y biológicos, y los cambios cognitivos, en este caso la capacidad de abstracción, análisis, crítica y reflexión. Y en cuanto a la sesión 2, se trabajaron los cambios psicológicos, el desarrollo de la personalidad, la identidad personal, la fábula personal, la audiencia imaginaria, que vienen a ser, digamos, características que se pueden desarrollar en los mismos púberes y adolescentes, ¿no? La fábula personal, ese sentimiento de invulnerabilidad que podemos tener y que nos impide tomar precauciones para ciertas acciones, ¿no? Como cruzar una pista o como poder realizar alguna actividad temeraria. Y la audiencia imaginaria, el hecho de que estamos pendientes de las otras personas o del entorno en este caso. Y en cuanto a cambios sociales, las relaciones familiares y sociales, las metas, el plan de vida y lo que viene a ser las modas que se van presentando en esta etapa. Si fuera la versión extensa del proyecto, estas 2 sesiones serían extendidas en 5 sesiones. Una primera sesión de presentación del proyecto, ¿no? El famoso diario de viaje. Y de ahí las 4 temáticas, cada una dedicada a una sesión.
Hasta ahí vamos 5. En cuanto al módulo 2, que viene a ser los derechos sexuales y reproductivos, pues acá también tenemos una serie de acciones, ¿no? Una serie de actividades también para realizar. Tenemos la sesión 3, en donde hablamos de derechos humanos, derechos sexuales, derechos reproductivos, y también la identificación de los derechos sexuales y reproductivos que son vulnerados durante la pubertad. Y en la sesión 4 ya hablamos acerca de la importancia de las redes de apoyo y de por qué puedo o de qué forma puedo vivir una pubertad saludable a partir del ejercicio de los mismos derechos humanos. Estas dos sesiones, si estuvieran en una versión más extendida, pues se traducirían en algo de 4 sesiones, 5 sesiones aproximadamente. Una primera sesión dedicada a los derechos humanos, 2 sesiones dedicadas a derechos sexuales y reproductivos, ahí vamos 3. Una cuarta sesión dedicada a la resolución de casos, principalmente situaciones de violencia, y una sesión adicional de una sesión adicional para el tema de las reflexiones de cómo vivir una pubertad saludable. Y también tenemos el módulo número 3. Perdón, ya íbamos 5 más 5, ya íbamos 10 sesiones. Tenemos el módulo 3, que es el de educadoras de pares, en donde aquí sí se trabaja en una sesión, tanto en la versión extendida como en la versión corta. Aquí se busca trabajar este esquema de compartir información, en este caso, con personas que tienen características similares. Aquí se busca la identificación de las habilidades positivas y habilidades por desarrollar de cada una de las participantes, el reconocimiento de habilidades personales y reafirmación de la individualidad personal, la definición del educador de pares, sus funciones, sus características e importancia, y los beneficios de la promotoría de pares. Todas estas temáticas, estos 3 bloques, los pueden encontrar a detalle en el proyecto de tesis que he compartido. Ahí está, digamos, como que todo a nivel teórico. Y pues, a ver si para este año, para fines de este año, puede estar publicándose algún artículo ya con la sistematización, digamos, de la propuesta del proyecto. Ahora, de forma adicional, ¿no? Vamos 11 sesiones. Se trabaja una última sesión de cierre en donde los participantes ya ejecutan algún tipo de producto, en este caso, que, que pueda permitirles socializar esta información. Bien, en cuanto a aspectos metodológicos, como les mencioné, en este caso, para esta última ejecución, nosotros trabajamos con un equipo de 8 colegas, para un solo grupo, en este caso, de participantes. Yo estuve como responsable del proyecto en conjunto con Leonela. Leonela me acompañó durante todo este proyecto de tesis, durante estos 2 años de carrera en la maestría. Ella estuvo como facilitadora principal del proyecto, pero también en gran parte como corresponsable del proyecto. Nuestro colega Gerson Abad también fue facilitador del proyecto, y pues tuvimos a Lucero, Sofía, Diana, Ángela y Amy como gestoras de data, quienes revisaron el proyecto, estuvieron atentas a la información de estas metodologías, y pues durante la ejecución de las sesiones, ellas estaban atentas a las intervenciones que realizaron las participantes. El proyecto de 5 sesiones, a versión corta, pues una vez por semana. Las sesiones eran 100% participativas, se trabajaron con muchas actividades en línea, así como las que hemos estado trabajando en las sesiones anteriores del curso.
Y pues las sesiones se dividían en dos partes. Una primera parte con las actividades, con el taller como tal, un espacio psicoeducativo, y un segundo, mejor dicho, momento, la segunda hora, un espacio de reflexión conjunta, de aprendizaje conjunto y colaborativo, y para fomentar el intercambio de ideas. Ahora, ¿cómo es que trabajamos todo este proyecto? ¿O cómo es que planteamos la ejecución de este proyecto? Bueno, aquí nosotros buscamos articular con el equipo de etapa vida adolescente del Centro Materno Infantil Santa Luz Mila 2, que está en el distrito de Comas. Se realizó el contacto y se les dio el detalle a las madres y padres de familia sobre el proyecto y las temáticas a desarrollar a través de una llamada telefónica, y se les socializaron los consentimientos informados y la autorización de las madres y los padres de familia para la participación de los púberes. Ningún tipo de acción con las menores de edad se tomó sin antes contar con el consentimiento informado de los padres de familia. Luego se pasó a la ejecución. Se desarrollaron las 5 sesiones, como ya les mencioné, se trabajaba una hora de taller y una segunda hora de diálogo mediante un grupo focal como técnica principal de ejecución. Para ello, las gestoras de datos estaban atentas a la información que daban para realizar anotaciones. Una vez terminada la sesión, se hacía seguimiento durante la semana a aquellas participantes que no asistieron o con aquellas que no pudieron ahondar la información, ya que tal vez no tenían el micrófono o que tal vez la conexión no les iba tan bien ese día, entre otras cosas más. Y pues luego de un tiempo se trabajó la devolución de los resultados, tanto con las participantes como con las madres de familia, con los padres de familia, con el personal de salud del centro materno infantil y con el personal con el personal educativo de la institución educativa Presentación de María, que fue el colegio donde mayormente estaban las estudiantes que participaron en esta última ejecución del proyecto. Todo esto tuvo una duración desde septiembre del 2021 hasta marzo del 2022. En cuanto a la metodología, se trabajaron cada una de las sesiones con su guión metodológico, con cada uno de sus recursos que incluían presentaciones de PowerPoint, que incluían actividades en línea en distintas plataformas como Jamboard, Kahoot, WordWall, EducaPlay, Geniali, Puzzle, entre otros más. Por ahí también se trabajó en algún momento con Mural y con, ¿cómo se llama acá? Con Spatial también, se llegó a trabajar el teléfono malogrado, me acuerdo en ese entonces. Y finalmente, en cuanto a los resultados, pues, bueno, disculpen, esto de aquí, no va atrás, mira, para que vean que sí estamos en vivo. No, mentira. Ya, ahora sí. Estas, ¿cómo se llama? Aplicaciones, eran interactivas y permitieron que las mismas participantes pudieran actuar ahí en el mismo momento. De las que no podían participar porque tal vez estaban conectadas desde el dispositivo de la mamá, del papá, pues se les pedía que participen con el micrófono abierto o a través del chat para que nosotros pudiéramos llenar esa información en el mismo recurso. Ahora sí, en cuanto a los resultados, pues se hallaron 6 dimensiones relacionadas digamos, a toda la ejecución. En un primer momento, las características previas a la pubertad, en donde se identificaron comentarios acerca de las características cognitivas previas a la pubertad, como ellas se percibían antes en su comportamiento, en su forma de pensar, en sus acciones. Características personales, en este caso antes de la pubertad, ¿no? Si las primeras eran cognitivas, las segundas fueron a nivel psicológico, a nivel de comportamiento. Y tanto
positivas como negativas en este caso. Ahí la A implica actitud, ¿no? Que podría ser una actitud positiva o una actitud negativa. En este apartado, pues las mismas participantes realizaron comparaciones entre ellas mismas, básicamente, ¿no? Eran comparaciones de yo antes era esto, 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 y ahora me percibo como diferente. De ahí un segundo componente que es el de cambios puberales, el componente más extenso de todos, con 11 codificaciones, en donde las participantes mencionaron las vivencias respecto a sus cambios físicos, biológicos, cognitivos, psicológicos y sociales. Básicamente los mencionaron, ¿no? A nivel corporal en cuanto a tamaño, en cuanto a su menarquia, en cuanto a el tema del crecimiento del vello púbico, en cuanto a su capacidad de abstracción, aunque no lo mencionaban exactamente con estas palabras, al tema de seguir instrucciones, a cómo ellas también percibían situaciones o comentarios críticos de otras personas, ¿no? Entre otras características más que ya hemos mencionado en mayor o menor medida en esta presentación, pero que igual pueden ahondar en esta investigación. De ahí también en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, pues también otra característica otra categoría extensa, en donde las participantes hablaron acerca de estas garantías personales, pero ligándolas a temas de sexualidad y a temas de reproducción, ¿no? Ahí hablaron de estereotipos, hablaron de cómo ellas perciben que se está dando una vulneración de los derechos. Eh, También hablaron de experiencias personales o de familiares que les ha sucedido en cuanto a situación de vulneración a nivel de sexualidad. Consecuencias, qué tipo de consecuencias pueden generar este tipo de vulneraciones y algunas estrategias de afrontamiento frente a estas situaciones de vulneración. En cuanto a la interacción con el entorno, aquí las participantes hablaron acerca de cómo ellas durante su desarrollo evolutivo iban cambiando su relación con sus padres o con sus amigas o con sus docentes o con los adultos que están alrededor en su misma sociedad. Se habló de comunicación familiar, tanto aspectos positivos como no tan positivos, el tema de qué tanto perciben su rol participativo dentro del hogar, el tema amical, tanto en cuanto a cómo perciben sus relaciones amicales, como también cómo fueron disminuyendo por motivo de la pandemia y de las redes de apoyo que ellas identificaron para acudir o para fortalecerse frente a alguna situación de conflicto. En cuanto a educadoras de pares, pues ellas hablaron, digamos, identificaron a las tres características de un educador de par y comenzaron a brindar información sobre lo que viene a ser la información verídica, el brindar información verídica, sobre lo que viene a ser el compartir información, romper mitos, y también mencionaron las características que ellas consideran, ¿no? Que tendría que tener una educadora de pares. Y finalmente, la última categoría de este estudio, que viene a ser la pubertad saludable como tal, ¿no? Aquí las participantes reflexionaron sobre la etapa de la pubertad, de cómo la percibían antes, cómo la percibieron después y durante, y cómo las percibieron después, una vez culminado el proyecto. Aquí mencionaron sus percepciones de la etapa de la pubertad, sobre la información recibida, tanto antes del proyecto como durante el proyecto, qué condiciones fortalecen a una pubertad saludable, cuál es su nueva perspectiva de la pubertad y cuál es el rol de los actores involucrados para la promoción de una pubertad saludable.
En cuanto a la comparación, en cuanto al contraste que se trabajó con los aspectos teóricos del proyecto de tesis, pues se encontraron reflexiones acerca de la misma pubertad por parte de las participantes. Hubo un tema de reentendimiento, resignificación y apropiación de los cambios. Ya a estos cambios como neutros y como positivos en este caso. ¿Neutros en qué sentido? En que por más que pudieran generar situaciones de incomodidad y todo eso de ahí, pero pues no eran acciones negativas, simplemente es parte de su desarrollo. Y de cómo ellas también identificaron estos cambios en un inicio como una situación de enfermedad. En un segundo momento, el entorno de las participantes y en relación al entorno de las participantes y a la promotoría de pares, pues la importancia de cómo el entorno influye en ellas con mensajes no necesariamente reales, no necesariamente con mensajes totalmente ciertos en este caso. El protagonismo de las amistades, de cómo estas redes sociales, estas redes de apoyo, en este caso, partiendo desde la misma familia, eh, se podían utilizar como recurso para poder fortalecer estas capacidades y también sobre la importancia de las educadoras de pares, ¿no? Digamos, en el ejercicio de una pubertad saludable. También sobre el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos en la pubertad. El hecho de que ellas hayan identificado situaciones de desigualdad en cuestión de sexualidad, en cuestión de género en este caso, ellas, digamos, se enfocaron en valorar los conocimientos acerca de los derechos sexuales y reproductivos y de poder promover esta información. Y finalmente, sobrevivir una pubertad saludable y, sobrevivir una pubertad plena, saludable y feliz. En este caso, ellas identificaron que socializar esta información va a permitir romper estereotipos y reflexionar sobre una pubertad empoderada, posicionada y sin restricciones que pueda facilitar el desarrollo y la llegada a la etapa de la adolescencia sin mayor dificultad. También se obtuvieron reflexiones desde los distintos actores involucrados, tanto en los momentos antes del proyecto, durante el proyecto, por parte del equipo, por participantes, de cómo han llevado este proyecto como tal y cómo lo han ido aplicando en el proyecto, entre otras cosas más. Por parte también del personal de salud, cómo es que más allá de los temas en cuanto a salud reproductiva, planificación familiar, el conocimiento de métodos o temas más generales como autoestima, habilidades sociales, desarrollo de estas capacidades, pues había un poco más allá. El tema de esta toma de conciencia de esta etapa era algo que ellas valoraron. Y por parte del personal educativo, también el mismo hecho de que ellas ya también tenían esta capacidad de proponer actividades para espacios como el Día del Logro, que siempre se dan en varias fechas en los colegios. A nivel de buenas prácticas, bueno, acá hay varias buenas prácticas a tomar en cuenta. El mismo tema de la articulación con los distintos actores locales, el asegurar que existan estas políticas de protección, salvaguardia y evitar, acoso y prevención del acoso y el abuso sexual, la transversalización de los enfoques interseccionales que ya hemos mencionado hace un momento, la adaptación del proyecto con un enfoque fenomenológico y de investigación-acción participativa para poder obtener información de forma orgánica
desde las mismas participantes sobre sus representaciones sociales. Esto por el hecho de haber trabajado mediante un taller, pero complementado con un espacio de discusión como fue el grupo focal. La transferencia metodológica del proyecto con el equipo ejecutor y la recolección de datos, el proceso de validación con el proyecto y los instrumentos, la aplicación completa de los instrumentos, el uso de las tecnologías de información y comunicación durante la ejecución de los talleres y la implementación de los procesos de rendición de cuentas en este caso. En cuanto a lecciones aprendidas, pues hay que tomar en cuenta que la adaptación del proyecto desde un esquema presencial a un esquema virtual fue un reto. El utilizar, descubrir plataformas para que no se nos escape ningún detalle. Es un aprendizaje constante que todavía continuamos. Estas presentaciones que estamos haciendo del proyecto, pues cada vez que la hacemos siempre encontramos una forma de trasladar mejor la información y pues es parte del crecimiento que nosotros vamos teniendo. La estructuración del proyecto en esquemas duales, ¿no? Del taller participativo con el grupo focal vivencial y la mezcla de estas dos metodologías también. El uso de estrategias para asegurar la planificación del proyecto, la inclusión de las políticas de salvaguarda y protección nuevamente como parte de acciones necesarias y que ya son conscientes por parte de los profesionales que hemos participado de este proyecto, y la implementación de recursos adicionales para el recojo de información. En cuanto a conclusiones, ya para ir finalizando con este pequeño espacio, pues la intervención permitió que las preadolescentes pudieran desarrollar su interés, conocimiento, seguridad en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, un tema de conciencia. A pesar que el Estado, a través de sus programas presupuestales, promueve la implementación de la ESI en todos sus ciclos, esta no se adapta en la práctica, por eso es necesario este tipo de acciones. El proyecto Tengo Derecho a una Pubertad Saludable logró revalorar la importancia del autoconocimiento y la información como fuentes de agencia en las púberes. En este caso, en el recurso, en el proyecto como tal, van a encontrar las mismas citas textuales de las mismas participantes, qué relatos eran los que ellas iban dando. Las participantes lograron identificar situaciones de vulneración en base a prejuicios relacionados a su aspecto físico, expresión de género, intereses e identidad, así como las consecuencias que conllevan este tipo de situaciones. Y finalmente las participantes expresaron su necesidad de que sus cuidadores se involucren en su etapa vital, además de resaltar la importancia de los profesionales de salud y especialistas en ESI. Y como todas las veces que digo, ya estamos terminando, esto que lo otro, pues siempre me queda una lámina, que son las recomendaciones. Recomendación 1, fortalecer la propuesta con componentes y actividades que aporten sostenibilidad en la intervención. No solamente dictar el taller, y esto de acá lo hemos visto en sesiones anteriores. En esta ocasión ha sido porque se ha buscado recolectar información, pero también se ha actuado con los demás actores de salud, padres de familia, el personal educativo, entre otros. Aquí se pueden realizar muchas más acciones, ferias, círculos de educadoras de pares, campañas informativas, actividades artísticas, intervenciones sociales, pasacalles, entre otras acciones más. Ejecución de radios, por ejemplo, y demás actividades. Fortalecer futuras propuestas mediante la articulación con actores sociales y entidades del Estado. Asegurar la continuidad de la participación de las educadoras de pares para el desarrollo comunitario y la promoción de la justicia intergeneracional. Continuar con la ejecución del proyecto en su modalidad extensa de 12 sesiones y pues también hacia grupos mixtos y exclusivos de varones, ya que también es información diferente, ¿no? Pero ahí va quedando estas recomendaciones. Si algunos desean tomarlas en cuenta, si desean ejecutar el proyecto, pues nos tienen a mí, a Leonela, como para poder trabajar ahí en conjunto. Y bien, colegas, conmigo llegamos hasta aquí el día de hoy. Leonela también tiene su presentación, si es que no la ha hecho ya.
Y pues nada, les agradezco mucho por este espacio brindado. Nuevamente las disculpas del caso. Yo ahorita me encuentro laborando y por eso es que no estoy presente, no estoy de cuerpo presente en este momento. Probablemente estoy conectado a la reunión, pero solamente leyendo el chat, no pudiendo escucharles. Y por favor, hagan todas sus preguntas que ustedes consideren, porque como les dije, Leonela fue corresponsable de este proyecto y ella tiene la información de cómo se ha trabajado en esta última aplicación. Así que nada, colegas, nos estamos viendo hasta una siguiente oportunidad, que sería el día lunes ya en nuestra sesión final del curso. Bien, gracias, Pierre. Eh, un poquito con ponerlos en contexto, esta, esta intervención que se hizo no fue necesariamente hecho solo por mí, sino de todo un equipo en la residencia estudiantil Bocamano, residencia estudiantil Maganino Machillenga de Bocamano. Joanet, por favor, ¿podrías volver a enviar el link de asistencia? Nuestra delegada está presente. Por favor, Sí, ahorita lo envío. ya, gracias, Joanet. Bueno, como continuaba, ¿no? Esta es una intervención que se realizó en equipo, con un equipo de psicólogas, profesionales también del lugar, ingenieras agrónomas, pero que ya tenían experiencia del contexto sociocultural de las y los estudiantes indígenas allá del Manu. Se realizó con la gestora sociofamiliar de ese equipo, la gestora de vida saludable y también con el apoyo exterior de en ese entonces especialista pedagógica de Frankfurt, ¿no? Que es Sociedad Zoológica de Frankfurt, que es una ONG que de una u otra manera coadministra esta residencia estudiantil con el Ministerio de Educación. Entonces, cuando se inició la intervención, o bueno, se inició el trabajo con esta población que eran adolescentes básicamente machillengas, en que se encontraban, bueno, en la adolescencia, en secundaria, nos dimos cuenta que había ciertos signos de alerta que ellas mismas expresaban de que algo malo estaba pasando, que les estaba pasando a ellas, ¿no? Y nos dimos cuenta que muchas de ellas estaban en riesgo de violencia, tanto dentro como fuera de sus comunidades, ¿no? El simple hecho de ser mujer dentro de ¿se acuerdan del cuadrito que hicimos, el World acerca de los indicadores de vulnerabilidad y también del círculo de la interseccionalidad? Ser mujer ya es un rasgo de vulnerabilidad. Y ser indígena, la vulnerabilidad es mayor. Entonces, como parte de esa iniciativa se realizó un proyecto que son Machiguengas Libres de Violencia. Bueno, ese es el nombre que le di, no tenía un nombre claro, pero es un nombre que le he dado para fines didácticos de este curso. Y que se hizo una serie de acciones en las cuales todo el equipo trabajó encima para poder de una u otra manera reducir los factores de riesgo, ¿no? Bueno, aquí les presento un poquito la contextualización de nuestra población. En la imagen, un poquito para que conozcan y se familiaricen, aquí en la imagen podemos ver un rito que las mujeres machiguinas hacen cuando les llega su menarquía, que es el Sitacotagansi, o también llamado el encierro. ¿Qué es el Sitacotagansi o el encierro? ¿Qué sucede? Que como ven en la imagen, cuando a la niña le viene la menarquía, ya se convierte en una puber, tiene que entrar todo un ritual por dos cosas. Primero, por lo que mismo lo comentaban los estudiantes, para que cuando vayan al monte no les pique la víbora, así decían, y no se mueran. Y segundo, para que no puedan interferir en las relaciones maritales de sus otras compañeras, las otras pobladoras de la comunidad, ¿no? ¿Y en qué consistía ese Chitacotagansi? Ese Chitacotagansi era un encierro, básicamente lo que hacían a la puber. Ella dio su manera que era desnudarla, tirar agua caliente, como ven ahí en la imagen. Ahí todas las mujeres se reúnen, cortarle cabello, por eso ven varias mujeres con cabello corto, cortarle el cabello y encerrarlo en un espacio donde no tenga acceso con otros hombres, donde no pueda salir a la luz.
y la tienen encerrada dependiendo, un mes, 2 meses, y en ese encierro están hilando algodón para hacer sus kushmas, que son estas, a ver, un ratito, no sé si puedo acá utilizar, mm, esperen, selecciones, controlas. Por ejemplo, esta vestimenta que ven aquí se llama kushma, que está hecho de algodón. Entonces, las púberes que están en el encierro tejen estas kushmas. Aparte que también tienen una dieta estricta. No pueden consumir nada de carnes, ¿no? Del monte, solo consumen verduras, frutas, yuca. Y muchas de las estudiantes la consideran algo, dependiendo, algunos no les desagrada y a otras sí les parece bastante agotador por estar encerradas, ¿no? Entonces están cortadas el cabello. Y de una u otra manera, esta Shitakotagasi también permite que las mujeres se preparen para la labor que se les va a venir aquí. Y el Shitokotagasi también es un rito en la cual marca que la mujer, bueno, en este caso la niña ya pasa a ser mujer, una mujer adulta. Y al pasar una mujer adulta está en la capacidad de juntarse con otra persona, enamorarse, bueno, no enamorarse, sino juntarse con otra persona, formar una familia y ya tener hijos desde esa edad, ¿no? Ojo que acá lo estamos viendo desde una mirada descriptiva, no una mirada juzgadora. Pero luego ya vamos a estar viendo un poquito más, ¿no? Ahora, este rito del Shitakotagasi es propio de los machiengas. He visto en algunos registros que también creo que se da en las sashánicas. Los shipido no estoy muy seguro, pero yo conozco más en los machiengas. Ahora, los machigengas es un pueblo indígena que está ubicado tanto en el Parque Nacional del Manu como también en el Bajo Urubamba, en Cusco, en la selva de Cusco. Nosotros hemos intervenido en bueno, en estudiantes, adolescentes que provenían de 3 comunidades nativas del Parque Nacional del Manu, que era la comunidad nativa de Sirishi, bueno, Maizal, Cacautal y Tayacome, ¿no? Son 3 comunidades nativas que están en la ruta del río Madre Dios y luego te vas por el río Manu, ¿no? La comunidad más alejada en esa ruta es Yomibato, que está básicamente, a ver, ubíquense, no sé, llegan a Cusco, les comento un poco la ruta, como para que se den una idea de la situación, ¿no? Eh, Aquí está, acá lo voy a hacer. Ya, este es Cusco, Cusco, Cusco. De Cusco tienes que viajar aproximadamente, a ver, 8, 9, 10, 11, 12 horas o 15 horas, dependiendo cómo está el camino. Si el camino está eh, con árboles caídos, pues puede ser hasta 20 horas. Y llegas a un lugar llamado Bocamán. Bocamán, ¿ya? Bocamán. Ya se imaginarán por qué es Bocamano, porque está en la boca del río Mano. Y en Bocamano hay 2 ríos, ¿no? El río Madre de Dios, que está por aquí, río de Ori, lo llaman los Jaracut. Y luego más allácito por allá está el río Mano. Aquí está río Mano. En el trayecto del río Mano, aquí están las 3 comunidades, ¿no? Por aquí, y por aquí hay una quebradita, por aquí. Ahora voy a cambiar de color. Me comentan si es que algo no se entiende, ya me pueden interrumpir, no me molesta. A mí me encantaría porque me permite explicarles algo. ¿Ya? Entonces, aquí está la primera comunidad, que es la comunidad de Maizal. Luego está la segunda comunidad, que es la comunidad de Tayacome. Luego está la tercera comunidad, que es la comunidad de Cacautal. Y por aquí, más al fondo, está la cuarta comunidad, que es la comunidad de Yomiga. De Bocamanu, desde aquí hasta Maizal, más o menos es, a ver, salen 5, ya pónganle 6 horas. No, mucho, 8 horas. Sí, exagerando ya, porque también depende del río. Si el río está crecido, avanzas más rápido. Si está bajito, no tanto. De Maizal a Tayacoma está un poco más lejos. Creo que también son 8 horas, no estoy muy segura. La verdad no recuerdo ya muy bien.
Y luego de Tayacome a la tercera comunidad que es Cacautal está mucho más lejos. Creo que son unas 3 horas, 6 horas, no estoy muy segura. Vamos a ponerle 4 horas. Y de Tayacome a Yovivato es casi un día. Si nosotros sumamos los días o las horas de Bocamano hasta la última comunidad que se trató de intervenir hasta Cacautal, son casi 2 días de viaje, 2 a 3 días de viaje intenso, de ida y de venida otros días más. Y esto es si el río está crecido, porque si el río está muy bajo, aumenta más las horas en las cuales tienes que navegar. A veces tienes que empujar el bote, tienes que jalar, o sea, es una travesía muy complicada que también es arriesgada para la vida. Bien, entonces, si uno quiere hacer una intervención, tiene que primero considerar que tiene que cruzar todo este río y todas estas 12 horas de Cusco a Bocamano y Bocamano estos 2, 3 días hasta acá contar si es que quiere intervenir hasta acá. Y a esto le sumas los costos de logística, ¿no? El de traslado. Ir en bote es carísimo. O sea, alquilar un bote, la gasolina, contratar a una persona que te maneje el bote, llevar los víveres para que hagas paradas y cocines, porque básicamente vas al monte, no hay nada. Implica también un gran costo económico y también un gran costo en el esfuerzo físico como persona. Entonces, se dan cuenta que en estas comunidades muy pocas veces tenemos presencia del Estado. Entonces, estas comunidades de una otra manera se consideran un contacto inicial porque tienen muy bien conservadas aún sus costumbres. Obviamente que con el tiempo van cambiando, se van actualizando, van tratando de incorporar algunas que otras costumbres del occidente porque tienen contacto con nosotros, pero mantienen la mayor parte de sus costumbres, incluso de sus modos de vida, ¿no? Subsisten a través de la caza, de la horticultura y la agricultura, entonces, de la recolección de frutas, entonces está muy bien conservado. Entonces, sus prácticas culturales aún siguen y también es muy difícil acceder a esas comunidades. Por lo tanto, las dificultades que pasan allá lo arreglan ellos, ¿no? También los derechos indígenas, hay una autonomía, ¿no? Sobre su territorio. ¿Por qué les pongo en contexto? Porque a partir de esto vamos a entender lo que ocurre después. La población que intervino estaban entre los 12 a 18 años, correspondía desde primero a quinto de secundaria. Aproximadamente fueron 15 estudiantes, ¿no? Eran 15 mujeres. También había varones, pero todos eran de primer año de secundaria. Eran como 5 varoncitos. 5 varones, sí. 1 a 5, 15 eran, 15 mujeres, de primero a quinto de secundaria. Como bien les comenté, el Sitacotagansi es un rito de iniciación a la cual ya tú eres mujer. Entonces, la iniciación de la vida sexual es a más temprana edad. Por lo tanto, se imaginarán que hay bastante mujeres, adolescentes, jóvenes, teniendo hijos y uniéndose también con familia, ¿no? Ahora, un poquito centrarnos en el problema. Hay un estilo de crianza permisivo, ¿no? Básicamente, los niños y niñas machillingas son muy independientes, son muy autónomos, porque desde pequeños tienen que aprender a sobrevivir. Ya aprenden a cazar, aprenden a hacer horticultura, ya aprenden a machetear, que es utilizar machete y cortar pues la hierba mala, o a sacar madera. Bueno, no tanto madera, pero sí a sacar la yuca, por ejemplo. Ya están aprendiendo a cazar picuros, a chavaca, y son muy autónomos. Entonces, muy poco dependen de la madre, ¿no? O sea, además, el objetivo de las madres machilingas no van más que todo a que sean grandes profesionales. Algunas sí, pero no todas, sino que su más grande anhelo es que su hijo crezca bien, fuerte, sano y que no le dé anemia. Ese es su principal objetivo. ¿Por qué? Porque allá por alguna situación que, bueno, acá también viene la parte ambiental, los ríos, en este caso del Manu, del Ocamano, están contaminados con mercurio. Y ustedes dirán, pero ya en el Manu no hay actividad minera. Es cierto, pero más arriba, o sea, aquí está Bocamano, como les mencioné, más arriba está Boca Colorado, lo voy a poner de ese.
que esto pertenece ya hasta cerca a Puerto Maldonado, ¿no? De Puerto Maldonado a Boca Colorado se encuentra el Corredor Minero. Y ustedes saben que es el Corredor Minero, ¿no? Es un lugar donde se asientan diversos establecimientos de minería ilegal y también trata de personas. Y pues obviamente como es minería ilegal, lavan todos los metales, el oro en específico con el mercurio, creo que utilizan ese químico para separar, y todo se va al río. Entonces el río sigue su curso, 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 y a través del río Madre de Dios, hasta llega a Bocamano y llega al mar. Y los pescados, pues son los principales, sobre todo los pescados grandes, que almacenan mercurio. Entonces, cuando el mercurio tiene contacto con el cuerpo, la primera reacción que tenemos es que comenzamos a padecer anemia, ¿no? Entonces, muchos de los chicos, niños de allá tienen anemia. Entonces, eso afecta también la parte cognitiva, no pueden rendir bien académicamente, y etcétera. Bueno, ya no estoy ampliando mucho, ¿no? Pero bueno, entonces muchas de las madres tienen esa aspiración de que sus hijos crezcan fuertes, que sean una mano de obra que apoye a la familia y que no tengan. Y no hay como que normas estrictas, ¿no? Hacia sus hijos. Son muy libres y autónomos. Ahora, muchas de estas familias viven hacinadas en un solo espacio, pequeño incluso, ¿no? Entonces, muchas veces, ustedes saben que cuando generalmente hay mayor riesgo que una niño o adolescente sufra de violencia sexual cuando vive hacinado con varios familiares. Porque, ojo, que la violencia sexual no necesariamente es perpetuada por una persona extraña, sino que en la mayoría de los casos es hecho por familiares. Y luego la desigualdad de género, ¿no? Aquí es todo un tema porque se dice que anteriormente, antes que entre pues el occidentalismo con el extractivismo, que es esa acumulación de dinero, acumulación de bienes a través de la práctica de actividades extractivas de recursos primarios como la minería o el caucho y otras más que la selva sufrido, había una complementariedad entre los roles de género, varones y mujeres, que al llegar al extractivismo, esa complementariedad y ese equilibrio se rompió, porque este extractivismo daba mayor importancia a la mano, la fuerza laboral de los varones, ¿no? Los varones privilegiaban más ellos, entonces los varones eran más llamados a las ofertas laborales, eran los que aprendían el idioma español, por lo tanto tenían contacto directo con, con las personas, pues, ¿no? Que eran dueñas de estas empresas y por lo tanto comenzaban a tener el poder económico. Y las roles que antes los hombres hacían como la casa, ya no lo hacían porque se dedicaban a trabajar y todo ello recaía ahora en las mujeres, recae en ellas. Entonces las mujeres tienen que ver cómo casar, cómo cuidar a los hijos y nada de estos roles son reconocidos, al contrario, son menospreciados por los varones. ¿Por qué? Porque los varones tienen el poder económico, ¿no? Entonces ahí hay un desbalance de desigualdad de género. Y otra cosa que no he puesto, pero lo menciono a grandes rasgos, no es algo que aún se tenga una evidencia in situ, pero sí se ha visto en otros espacios, es que muchas prácticas culturales justifican la violencia sexual. En los Machiguenga no se tiene aún claro, pero por ejemplo en los Aguajún hay una investigación muy bonita en la que habla que las mujeres aguajunes se suicidaban cuando eran víctimas de violencia sexual, ¿no? Que era una práctica cultural que ellos habían implementado como una forma de resistencia a los abusos que sufrían por parte de los varones. En el caso de las machiguengas, sabemos que son personas muy alegres, entonces muchas veces hay consumo de masato y no se tiene bien claro, pero a veces se emborrachan y eso también podría ser una situación de riesgo, ¿no? Ustedes saben que personas en estado de ebriedad podrían dejar a libertad sus impulsos sexuales. Entonces ahí vemos una cuestión de riesgo, que aún no la tenemos claro porque faltan muchas más investigaciones, ¿no? Pero eso es de manera preliminar. A ver, voy a dejarte. Ujú. Ahora sí, un poquito, ya como ya hemos entendido, ay, como ya conocemos un poco el contexto de las mujeres machiruncas, ahora vamos a hacer la intervención como tal, ¿no? Para hacer esta intervención hemos considerado básicamente casi los mismos enfoques que mencionó José Luis.
El enfoque de salvaguardia y protección en el sentido de que cualquier actividad que nosotros realizamos era para proteger a bueno, en especial a las estudiantes que eran víctimas de violencia sexual. Luego los enfoques de derechos sexuales y reproductivos. De otra manera tratamos que cada sesión, porque cada sesión se iba mejorando, por eso es la importancia de la retroalimentación, del monitoreo. Tratamos de que cada sesión, al menos en las últimas sesiones, esté alineada a algún derecho sexual o reproductivo, ¿no? Para que tengan conocimiento de ello. Luego el enfoque de género, ¿no? Visibilizar la desigualdad de género a las que están expuestas las mujeres y al riesgo de violencia también que están. El enfoque de diversidad, por el hecho de que no solamente consideramos a las mujeres como parte de este problema, sino también que las mujeres en su diversidad, ¿no? Mujeres indígenas, mujeres con alguna habilidad diferente, entre otras. El enfoque intercultural, ese enfoque intercultural es muy importante porque básicamente era considerar en nuestra intervención también la mirada que tenía esta población frente a los problemas, ¿no? Contextualizar cualquier actividad que quisiéramos hacer bajo también respetando sus prácticas culturales, pero cuestionando también aquellas que podrían eh, contribuir a que el riesgo de violencia sexual hacia ellas aumente. Luego el enfoque de educadores de pares, porque estas estudiantes, al tener mayor conocimiento sobre esta situación, permitía que ellas también le cuenten a sus padres, informen a sus otras amigas y se formaba toda una red de conocimiento para que ellas mismas también puedan protegerse, ¿no? Porque mujeres informadas, mujeres empoderadas. Y por último, el enfoque de justicia intergeneracional, ¿no? En el sentido de que ellas también tenían derecho a poder decidir, a poder decir no a personas mayores de su comunidad. No quiero hacer esto o no estoy de acuerdo con ello, reconocerlo como sujetos de derecho. Ahora, para esta intervención se hizo un marco lógico. Aquí un poquito les voy a mostrar, ¿no? La finalidad o este proyecto está contextualizado en la siguiente política pública, ¿no? Que es la ley número 30364, cuya objetivo era prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y en este caso nuestra población se encuentra en situación de vulnerabilidad, uno por género y otro por su condición étnica. Ahora, el propósito, que acá viene ya el objetivo general de la intervención como tal, fue reducir el riesgo de violencia sexual contra las estudiantes machillengas de educación secundaria y la institución XXX, tanto en sus comunidades nativas como fuera de ella, ¿no? Ya que el riesgo estaba presente en ambas, y más aún fuera de sus comunidades, ¿no? Ya que migraban hacia Bucamano a estudiar y pues no tenían familiares, estaban solas, si no iban a la residencia estudiantil, que es donde tienen todos los servicios básicos, tenían que dormir pues en una tienda o simplemente en la intemperie y pues eran mucho más vulnerables a la violencia. Para poder ver este propósito, los indicadores eran la tasa de riesgo de violencia sexual hacia las estudiantes masiyengas de educación secundaria de esta institución educativa, tanto en sus comunidades nativas como fuera de ellas. La meta era la reducción del 30%. ¿Por qué solo consideramos el 30%? Porque las actividades que hicimos, a pesar de que le pusimos todo el empeño, no son suficientes para poder reducir a la mitad o más de la mitad del problema, ¿no? Porque lo ideal sería no solo intervenir con ellas y en mano, sino ir a las comunidades e intervenir in situ de manera constante y permanente allí. Pero el tiempo, el coste económico y el coste físico, pues lo hacía muy difícil, la verdad. Y como fuentes de verificación están los registros de casos de vulnerabilidad sobre situaciones de niñas, niños y adolescentes en las comunidades nativas, que en sí no hay no está muy bien implementado en el Perú. Y focus group, ¿no? Con nuestros estudiantes. Los supuestos es que el proyecto se desarrolle de manera sostenida, o sea, que permita sostener esto, y el compromiso de la comunidad educativa, líderes de comunidad y padres de familia para afianzar los temas tratados en el proyecto y proponer otras iniciativas para la reducción del riesgo de violencia. De esa manera yo creo que podríamos reducir el riesgo de violencia como tal, ¿no? Como primer objetivo específico fue el adecuado conocimiento de la base biológica de la sexualidad por parte del estudiante machín de educación secundaria de la institución educativa. Nos dimos cuenta que ellas estaban cero conocimiento de qué servía su aparato reproductor, cuál era su parte, cuál era su funcionalidad,
no solamente femenino, también masculino. Entonces, en base a ello, permitíamos que nuestro indicador era el porcentaje de estudiantes que ya identificaban esos cambios físicos ocurridos en su adolescencia y también la funcionalidad del aparato reproductor, tanto femenino como masculino. Y consideramos como una meta que el 80% pueda lograr este indicador, ¿no? Nuestro método de verificación fueron los informes finales del proyecto y el resultado de las encuestas CAP, ¿no? Las encuestas CAP son las encuestas de conocimiento, actitudes y prácticas, tanto aplicadas antes y después del proyecto, ¿no? Y que era de construcción, pues, propia del grupo. Y el supuesto es que para que esto funcione es que haya una apertura de las estudiantes más chicas en participar en estos talleres educativos, ¿no? Porque a veces puede haber resistencia, no se sienten cómodas, movilizan mucho o no les agrada la metodología. Entonces, la idea es que haya esa buena predisposición. En el objetivo 2 vemos se plantea un fortalecimiento de herramientas de autocuidado frente a situaciones de riesgo perdón, acá se me pasó el de riesgo, de violencia sexual por parte de las estudiantes más chicas, ¿no? Y aquí sí se planteó varios indicadores. Primero, un porcentaje de estudiantes chilengas que utilizan el consentimiento expreso en sus relaciones interpersonales. ¿Qué sucede? Que observamos que muchas de estas estudiantes no sabían decir no, no quiero hacer, no estaban acostumbradas a que les pidan permiso para acceder a sus cuerpos. Entonces, nuestra meta es que el 80% logre esto. También notamos que muchos estudiantes no identificaban situaciones de riesgo de violencia sexual. Entonces, me parece importante que sí lo reconozcan. También nos dimos cuenta que muchas de estas estudiantes podrían reconocerlo, pero no sabían qué hacer. Entonces, también tendrían que ellos saber cómo afrontar funcionalmente esa situación de riesgo, ¿no? También se le puso como un indicador. Y también nos dimos cuenta que muchas de estas estudiantes no sabían qué seguía si es que les ocurría un tema de violencia sexual, ¿no? ¿Cuál es el proceso a seguir? Pues a mí nos parece interesante que sepa qué se tiene que hacer y a qué instituciones podrían recurrir, ¿no? Y los medios de verificación eran el informe final del proyecto y también los resultados de CAP, ¿no? Siguiente. Bueno, como objetivo 3 fue la adecuada implementación del sistema de alerta en la institución educativa frente a la violencia sexual. ¿Qué pasa? Que vimos que en la institución educativa no había una ruta de atención clara en caso había una situación de violencia sexual o de cómo prevenir una situación de riesgo de violencia sexual. Entonces, para nosotros fue importante que los docentes implementen el sistema de alerta. Por eso ese fue nuestro indicador. Porcentaje de docentes de la institución educativa que implementan el sistema de alerta frente a la violencia sexual. Y para poder cumplir esa meta fue el 80%, ¿no? Si llegamos al 80%, nos vemos por bien servidos. Genial sería así por así, ¿no? Dentro de los medios de verificación fue las rutas de atención de casos de violencia sexual, ¿no? Y también como supuesto fue la apertura de los docentes en la implementación del sistema de alerta. Y como objetivo 4, porque sí se logró, fue adecuado conocimiento de los padres y madres de familia de las modalidades de violencia sexual a las que están expuestas las estudiantes más chilenas, ¿no? Para ello, se planteó como indicador porcentaje de padres y madres de familia que identifican las modalidades de violencia sexual, ¿no? Y para ello, cómo íbamos a verificar el cumplimiento de este indicador o de esta meta era a través del informe final del proyecto y de un focus group con los padres, ¿no? Y bueno, también era importante para que esto se pueda lograr que haya una apertura por parte de la familia, ¿no? Que, que quieran reconocer que existe la violencia sexual, a pesar de que esto vaya en contra de sus creencias culturales. Porque cuando a veces las creencias culturales están tan arraigadas y no nos cuestionamos, es muy difícil aceptar que algo malo está pasando dentro de nuestra comunidad. Ya. Como actividades, planteamos lo siguiente. En el objetivo 1, la actividad 1 fueron 3 talleres grupales dirigidas a estudiantes de bachiller en educación superior, ¿no? Los talleres estuvieron referidos a conocer los cambios físicos, reconocer un poco cuál era la estructura y la funcionalidad del aparato reproductor femenino y masculino y también conocer las bases biológicas de la menstruación. Creo que también de la concepción, algo así. Sí, también de la concepción. Y como objetivo 2, pero como actividad 2 de este objetivo, era también realizar afiches educativos, ¿no? Que refuercen estos talleres, para que los estudiantes lo tengan o lo podríamos pegar tal vez en un espacio donde los estudiantes tengan fácil acceso o visibilidad para que se acuerden de los conceptos, ¿no? Entonces, como indicador fueron pues los números de talleres grupales ejecutados, el porcentaje de estudiantes que iniciaban y que lograban culminar estos talleres, y también el número de fichas educativas elaboradas, ¿no? Como meta nos pusimos que se ejecuten el 100% de estos talleres, o sea, los 3 talleres, que el 80% de nuestros estudiantes participen y terminen esto, y que se realicen los 3 afiches educativos, ¿no?
podríamos decir que los supuestos son los diseños de talleres grupales contextualizados a la realidad de la población objetivo y contar con un traductor de Machiguén en el desarrollo de conceptos. ¿Por qué era importante contar con un traductor de Machiguén? Porque muchos de estos estudiantes no manejaban muy bien el español, sobre todo las de primero y segundo año secundario. Entonces era importante que, en este caso contábamos con una promotora machillenga que estaba estudiando educación intercultural bilingüe en el UPOCI. Entonces ella pues traducía de una otra manera en las supuestas CAPS de machillenga, traducía los contextos, los casos que utilizaban para análisis del caso de machillenga, algunos conceptos en machillenga, ¿no? Aquí faltó poner también los medios de verificación, ¿no? Acá como medios de verificación podría ser fotos, videos, la lista de asistencia, los reportes de sesión. Luego, en el objetivo 2, la primera actividad también fue lo mismo, 3 talleres grupales dirigidos a estudiantes. Aquí ya era más referido al consentimiento expreso, al reconocimiento de situaciones de riesgo y cómo afrontarlos, y luego las rutas de atención, ¿no? ¿Qué hacer frente a una situación de violencia sexual? Y también a la vez también diseñar afiches educativos, ¿no? Y básicamente fue casi lo mismo que las actividades del objetivo 1. El objetivo 3 ya cambió un poco la cosa, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que como íbamos a trabajar con docentes, primero teníamos que sensibilizar. Para que puedan ellos implementar una ruta de un sistema de alerta, primero tenías que estar sensibilizado sobre la problemática de la violencia sexual. Entonces se programó una capacitación. Luego, consideramos importante hacer 2 talleres de capacitación sobre una guía y una guía que hizo la MINEDO sobre orientación, prevención y atención de casos de violencia en estudiantes. Y también luego hacer una asesoría grupal, en todo caso, a docentes para elaboración de este sistema de alerta. Como verificación vimos el número de perdón, como indicador, los números de capacitación ejecutadas, número de talleres realizados, también una capacitación ejecutada, se haya realizado 80% de docentes que asistieron a las capacitaciones. Y como medio de verificación también la lista de asistencia, fotos, videos, el producto que eran los reportes de sesión, incluso el sistema de alerta en sí, ¿no? Y acá faltó poner el supuesto es que haya la apertura de los docentes en participar en estos talleres. Por último, en el objetivo 4, ya con el trabajo con padres de familia, se hizo un taller presencial sobre las modalidades de violencia sexual y sus consecuencias en sus menores hijos, ¿no? Y ahí lo que se utilizó como indicador fue el porcentaje de padres de familias asistentes. Y se esperó que sea el 80% de los padres de familias asistentes que participaran en este taller. Ahora, ¿qué aspectos metodológicos utilizamos aquí? Recordemos que este proyecto aún continúa en implementación. Este año se va a volver a implementar, obviamente, con otro equipo, pero que sigue esta línea, ¿no? Básicamente lo que traté, porque eso sí lo hice yo, era que estas temáticas también estén alineadas de una u otra manera a los lineamientos del Ministerio de Educación, sobre todo a la educación sexual integral del Ministerio de Educación. Recordemos que la prevención de la violencia sexual está contextualizada en la educación sexual integral. Y hay como 4 componentes que proponen, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, identidad y corporalidad, y se asoció con la temática de cambios físicos, puberales y órganos reproductores masculino y femenino, la menstruación y la concepción humana. Luego, no sé de aquí, pero fue un momentito, eh, fue cuestionamiento, si no me acuerdo, crítico y comportamiento ético sobre aspectos vinculados a la sexualidad. Ahí se trató de consentimiento expreso y el autocuidado, la autonomía y autocuidado, ¿no? Que era identificarse de situaciones de riesgo y enfrentando situaciones de violencia sexual como tal, ¿no? Aquí también se puso los logros de aprendizaje para que se tenga un mayor mapeo de lo que se estaba haciendo, ¿no? Ahora, como se dan cuenta, en el marco lógico, no todos fueron talleres. También había reuniones, había fiches, capacitaciones. Incluso aquí pudo haberse hecho una mesa de diálogo, que se hizo en realidad, ¿no? Pero no se ha considerado en esto. Pero el ejemplo de sesión también fue muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Hemos aplicado, acá por ejemplo había un ejemplo, pero acá está más o menos la estructura. Nosotros aplicamos una matriz diferente, porque poníamos el título, objetivo general y luego planteamos sí o sí las ideas claves. Máximo trabajamos 4 o 5 claves, ideas claves. 6 si te llega demasiado, solo 4 o 5. Al inicio, cuando hacíamos nuestra sesión, nos duraba 1 hora y media. Yo era responsable de eso, la verdad, sí, me tardaba mucho, 2 horas.
y las estudiantes se cansaban porque era demasiado cansado. Para ellos ya era difícil tener una atención sostenida por mucho tiempo, ¿no? Ya media hora, 40 minutos estaban como que, "Oh, qué cansado", y la calor encima, 1 hora y media no te pasas. Entonces comenzamos a reducir y quedamos en esta estructura, ¿no? Saberes previos, desarrollo y cierre, ¿no? Pero hay objetivos generales, objetivo específico, actividad, que era la dinámica en sí, la descripción, qué materiales vamos a utilizar, el tiempo y responsable. Y debajo de esto comenzamos más o menos a poner pautas de cómo tendría que darse, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer análisis de casos, abajo poníamos cuáles serán esos casos y cuál iba a ser la retroalimentación como tal para tenerla bien clara, ¿no? Bien ensayada. Y cuando aplicábamos el CAP, lo teníamos que tener traducido también en Machine. Ya tenía que aplicarlo a una persona Machine. Por ejemplo, en este ejemplo de sesión, ¿no? Fue el tema de afrontar situaciones de riesgo de violencia sexual, ¿no? A través del SOS. El SOS es lo que nos permite identificar situaciones de riesgo de violencia sexual, ¿no? Si estás algo de solas, de manera oculta y en secreto, y cómo afrontarlo, ¿no? A través del NAC. No alejarnos y contárselo a alguien, ¿no? Entonces aplicamos un poco los saberes previos, que no hay otra que es el inicio, qué es lo que saben, con qué conocimiento van, de ahí aplicamos de frente a la dinámica de desarrollo y con ello el cierre, que era básicamente plenario y despedida, ¿no? Solo que hicimos una pequeña variación. Ahora, como bien les mencioné, aquí también se hacían reportes de sesión, ¿no? A ver, les voy a mostrar un poquito cómo así, bueno, le voy a dar una mirada rápida nada más, porque pues es un trabajo que es con el equipo y aún no he pedido permiso al equipo para mostrar tanto material, pero a ver si lo tengo abierto. Mm, no, no lo tengo a la mano, pero les puedo dejar también un reporte de sesión en las cuales se detallaba primero la ruta metodológica, y luego los resultados, ¿no? Eran cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos, cuántos estudiantes habían participado, este, generalmente eso, cuántos estudiantes habían participado, ¿no? Y en los cualitativos recogíamos las experiencias de los estudiantes, o sea, sus participaciones, qué decía, cómo iban al inicio, qué venían diciendo al inicio y cómo terminaban diciendo qué cosas iban expresando al final. Y eso nos podría medir si realmente han comprendido o no, ¿no? Era un análisis más cualitativo. Y al final aterrizábamos con recomendaciones, que estas recomendaciones venían después de una reunión de equipo en la cual retroalimentábamos, ¿no? ¿Qué fallamos? ¿Qué pasó? ¿Qué nos faltó? ¿No? Porque no fue fácil, fue un reto muy complicado hacer unas sesiones a esta población, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cómo fue el taller hacia los padres y madres de familia ya en las comunidades nativas? Yo no tuve la oportunidad de ir, fue otros miembros del equipo, pero me comentaron que se tuvo la oportunidad de hacerlo presencial y fue muy curioso, ¿no? Porque las mujeres se indignaban y mencionaban que sí se encontraban molestas, ¿cómo es posible? Yo he visto casos en que a otras niñas le han hecho esto y no hacen nada, pero los hombres callados no decían absolutamente nada. Entonces, ahí nos poníamos a cuestionar, ¿no? Que tal vez las mujeres tienen ya, o sea, ya están muy indignadas, hartas de todo lo que está pasando, pero como que hay un silencio y una complicidad brutal masculina en la que no permitía que ellos tal vez también hacen su voz, ¿no? Es como que nadie dice nada y todos callamos y si callamos nada pasó, ¿no? Era muy impactante, pero solo hicimos se hizo un taller de los tantos que se debió haber hecho, pero que por obvias razones, lamentablemente, por el coste logístico, económico y todo más, no se puede hacer. Entonces, es muy complicado trabajar en eso porque no hay la parte del cash, el money, el yongi, como se dice en Jara, como me plata. Ahora, ¿qué lecciones hemos aprendido a partir de esta aplicación? Porque aún no tenemos los resultados, esto todavía sigue proceso, porque estos estudiantes van a volver este año nuevamente. Imagino que tendrá una segunda continuación. Hemos aprendido de esta intervención primero el idioma, ¿no? Nos hemos dado cuenta que el factor idioma es determinante en la comprensión de los contenidos. Si tú no tienes un traductor a tu lado que pueda, primero, traducir las CAP,
darte contexto de cómo ellos entienden ciertas cosas y cómo es el nivel español que también manejan nuestra población, nuestra intervención no va a ir a ningún lado, a ningún lado. La contextualización de las dinámicas. Eh, Muchas veces hay dinámicas que comúnmente aplicamos en los colegios y que para los estudiantes lo entienden y es divertido, pero no necesariamente todo funciona en un contexto de, por ejemplo, en estas mujeres machiguengas, ¿no? En esas adolescentes machiguengas. Por ejemplo, algo me di cuenta que no funcionaba mucho era los diálogos, ¿no? Los diálogos o el que ellas representan teatralmente. No funcionaba, porque las machiguengas son pues un poco cohibidas, avergonzadas. Entonces, no, se quedan calladas, un poquito tratan de hablar, pero no funcionaba. Entonces, más funcionaba que nosotros actuemos el caso y las estudiantes reflexionaran a partir de ello, o funcionaba la proyección de videos que así capten la atención y que ellas lo puedan entender y que sea de fácil comprensión. También funcionaba mover mucho el cuerpo, ¿no? Pues me acuerdo que una actividad que se propuso fue que, creo que fue para identificación de situaciones de riesgo, claro, se puso en una habitación, en este lado, eh, esta situación crees que te puede hacer daño y en el otro lado esta crees que esta situación no te puede hacer daño. Jeje, tenka, ¿no? Que es en machiguén, utilizaba mucho sus palabras en machiguén, jeje, sí, tenka. Entonces se ponían al medio y tenían que correr. Yo decía un caso y ellos corrían. Si iban hacia un lado, jeje, si es una situación de riesgo, o tenka, no lo era. O por ejemplo, cuando tratamos de representar lo del espermatozoide y el óvulo, cómo es la fecundación, ¿no? Se hizo un círculo, un grupo hizo un círculo y el otro grupo iba a correr haciendo este movimiento, tratando de entrar al óvulo, y los chicos que estaban, bueno, al círculo, y los chicos del círculo tenían que elegir a quiénes o a quién solo uno iba a ingresar. Entonces fue como que eso nos permitió explicarnos cómo se daba la fecundación para luego hablar de la concepción humana. El sistema cultural, esto es muy importante porque cuando hablamos de situaciones de riesgo, recuerdo y hablamos un poco del consumo del masato, ¿no? Si hay personas que están tomando mucho, sería bueno que pues vayas a tu casa y te cuides, ¿no? Que evites estar mucho en contacto con esta situación. Decían, pero no, nosotros está bien, no hay problema, no pasa nada. Entonces, a mí me preocupaba porque si están en un contexto tal vez diferente en la ciudad, ¿no? Donde hay muchas personas que están ebrias, tomando, ellas tal vez van a normalizar el estar ebrios y se pueden exponer a situaciones de riesgo muy fuertes, ¿no? O el hecho de que para ellas es normal iniciar una vida sexual a temprana edad o unirse en cohecho a muy temprana edad. Nosotros sabemos que eso es que también es una modalidad de violencia basada en género, matrimonio infantil forzado. Entonces, para poder nosotros realmente tener una fuerte o tener una gran efectividad en esta población, hay que empezar que ellos cuestionen ciertas prácticas culturales que refuerzan la violencia basada en género. Luego, una red de prevención interinstitucional. Se logró realizar una red, bueno, pero se tuvo creo que pocas reuniones, en las cuales se integró a organizaciones indígenas, al Centro de Emergencia Mujer, al CERNAP, que es una entidad que se encarga de la administración de la Reserva Natural del Mano, la Sociedad Zoológica de Frankfurt, y se conversó de la situación que estaba pasando en torno al riesgo de violencia sexual y qué podíamos hacer desde nuestras canchas, ¿no? Desde nuestras funciones en las instituciones que elaborábamos. Me imagino que eso ya continuará este año. Y luego la interculturalidad nacional del Estado, ¿no? Algo que aprendimos es que como Estado, si bien es cierto, hay una serie de protocolos de atención frente a la violencia basada en género contra la mujer, pero estos no son suficientes en su alcance, porque no se consideran aspectos geográficos o culturales de una comunidad. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, como les mencionaba en el ejemplo anterior, ¿no? Vamos a regresar, no sé si se conserva todavía mi hermoso dibujo. Acá está. Imagínense que una mujer de aquí de, no sé, pues de Yomibato, ya que está pues a 3 días de Bocamani, que es una ciudad que les comento en Bocamani no hay policías, no hay. O sea, el centro policial más cercano está a ver, déjenme dibujarles, color de lápiz rojo, por aquí en Salvación, que está a 3 horas de Bucamán. Entonces,
3 días y 3 horas si una mujer de Yomibato es víctima de violencia sexual y va, no sé, quiere denunciar, no tiene cómo denunciar. Primero porque no hay sistema de internet, no hay internet y no hay línea telefónica. Entonces, por más que el Estado diga, ya hemos implementado llamadas gratuitas que pueden hacer al 100, ya, pero ya no hay línea telefónica. Podría ser a través de radio, ya, pero no se han implementado. Primero. Segundo, bueno, pero puede irse del lugar, tiene que salirse del lugar, no puede estar junto con el agresor. No hay plata para que se mueva, para que se movilice desde el lugar de donde ella se encuentra hacia un lugar más seguro. Tercero, imaginemos que por alguna razón ella llega a Bocamar. O no, llega a Salvación y logra poner su denuncia. Ya procede la denuncia y le dice, bueno, señora, nosotros le vamos a brindar garantías personales, ¿no? Sistema de protección. Ya, genial, eso puede funcionar pues en Salvación, ya máximo en Bocamano, no está 3 horitas, dice. Pero esta señora no habla bien el español, ella es una mujer machiguenga que nunca ha trabajado fuera y que básicamente se siente obligada a regresar nuevamente a su comunidad porque ahí está su familia. Y regresa Yomibato. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que con esa extensión de tiempo para llegar a su comunidad, que son 3 horas, 3 días y 3 horas, la policía va a poder garantizar esta protección o bueno, garantizar esta medida cautelar de sistema de protección hacia ella? A ver, no sé si están presentes o solo estoy hablando solita. ¿Ustedes creen que la policía realmente va a poder garantizar sus derechos individuales? Evitar que el agresor se le acerque 50 metros. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que se podrá? Muy difícil, mencioname, muy difícil. Yo diría imposible, totalmente imposible. Y es más, esta mujer violentada se expone a que siga siendo violentada. Y si a esto le sumamos prácticas culturales, exacto, Pierre, la primera salida sería que ya tiene que salir su comunidad y no regresar más, ya, pero si la sacamos, ¿a dónde la ponemos? ¿De qué manera aseguramos que ella no pierda su identidad, la desarraiguemos? ¿A dónde la llevaríamos? No he visto o no conozco un lugar donde se acepte, por ejemplo, mujeres machingas, solteras, en las cuales tengan un enfoque intercultural y no se desarrolle su cultura. Al menos yo todavía no he encontrado uno. Tendríamos que capacitarlas, o sea, tendría que haber un trabajo muy, muy, muy articulado para poder que esta mujer machinga se reinserte a nuestra sociedad, porque recordemos que son comunidades de contacto inicial, que no todas hablan bien el español, sino que hablan machinga. Ahora, pongamos el caso de que este caso prosiga y ya se viene la parte judicial, que son los careos y todo ello, y le toca a ella declarar, pero ella solo habla machinga y no hay un traductor. ¿Qué hacemos? Entonces, lo digo para que llame a la reflexión, ¿no? De que si bien cierto hay grandes avances en la prevención de la violencia en sí, de basada en género, pero no es completa porque aún no se ha considerado, como se mencionaba en la interseccionalidad, los rasgos totales de vulnerabilidad que puedan afrontar, como este caso, ser indígena y estar en un lugar muy alejado de la ciudad. Entonces, con ello, también yo culmino mi presentación por Mujeres Libres de Violencia.